Qué extrañas maravillas se esconden en las profundidades del océano. En estas oscuras profundidades yace un mundo de misterio e intriga. Los buceadores a menudo se topan con hallazgos asombrosos, desde cementerios submarinos hasta criaturas marinas extrañas. Únete a nosotros mientras te mostramos las 20 cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas. Número 20. Monumento de Yonaguni. ¿Es natural o sus intrincados escalones y ángulos sugieren la posibilidad de albergar restos de una civilización antigua perdida en las profundidades del mar? Desde su descubrimiento fortuito en 1987, esta formación submarina similar a un monumento ha generado controversias sobre sus discutidos orígenes humanos versus geológicos. Ubicada a unos 30 metros bajo las olas de las islas Ryukyu de Japón, la formación de Yonaguni cubre un área de más de 45 metros de largo. Su estructura de roca compuesta incluye proyecciones con muescas, caras planas y paralelas, escalones afilados, pasadizos y grandes bloques cuadrados, todo lo cual recuerda a la mampostería tallada y ajustada. Algunos expertos geológicos afirman que es simplemente un lecho rocoso articulado que ocurre naturalmente y que ha sido moldeado por la actividad sísmica. Pero otras evidencias sugieren la posibilidad de que sean los cimientos de una estructura o asentamiento neolítico sumergido, uno inundado por el aumento del nivel del mar después de la edad de hielo, similar a sitios encontrados más recientemente. Si bien sus orígenes exactos no están resueltos, como atracción submarina, el monumento Yonaguni tiene una textura y un drama innegables. Los buceadores pueden basar sus manos sobre superficies que despiertan preguntas. ¿Son estas grietas naturales, símbolos tallados, herramientas humanas, o simplemente erosión natural imitando lo creado? Como el propio eco del Pacífico de las leyendas de la Atlántida, las ruinas o formaciones sumergidas de Yonaguni llaman a nuestra imaginación desde debajo del azul. Número 19. Cementerio de trenes submarinos. Reposando de manera inquietante en el fondo del mar frente a la costa de Nueva Jersey, se encuentra una flota de locomotoras de vapor, olvidadas hace mucho tiempo, que datan de hace más de 170 años. Estas raras locomotoras de vapor de clase planetaria, construidas en la década de 1850, fueron vistas por primera vez en 1985 por un buzo local, más de un siglo después de su misterioso viaje a las profundidades del océano. Su descubrimiento despertó de inmediato intriga y muchas preguntas desconcertantes. ¿Cómo terminó un conjunto de trenes antiguos abandonado en su improbable tumba submarina? Las locomotoras, modelos 222T que se cree son de la década de 1850, suman alrededor de una docena en total según las imágenes de sonar. Están erguidos, parcialmente enterrados en sedimentos, sus cuerpos de metal notablemente intactos a pesar de décadas de corrosión por el agua salada del mar. Imágenes inquietantes los muestran alineados ordenadamente en su lugar de descanso final, casi como si estuvieran estacionados en una estación de tren submarina, todavía esperando fielmente a pasajeros que se fueron hace mucho tiempo. Las teorías sobre su destino acuático siguen siendo especulativas en el mejor de los casos. Algunos expertos sugieren que estaban a bordo de una barcaza, que los transportaba a lo largo de la costa cuando una poderosa tormenta golpeó, haciendo que tanto las locomotoras como la barcaza se hundieran. Otros proponen una teoría alternativa. Los trenes fueron hundidos deliberadamente, ya sea como un esquema de seguro o simplemente como una forma no regulada de deshacerse de tecnología obsoleta que ya no servía para los rieles. Número 18. Plata de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 2013, un equipo de exploración completó la operación de salvamento más profunda del Atlántico jamás registrada con éxito, cuando recuperó más de 1.200 kilogramos de lingotes de plata perdidos en la Segunda Guerra Mundial. La empresa de recuperación, Odyssey Marine Exploration, rescató el tesoro de lingotes de metal precioso del SS Gair Sopa, que se encontraba a una milla más profundo que el sitio del naufragio del Titanic. El carguero británico de 412 pies se hundió en febrero de 1941, después de que un submarino alemán lo atacara a 300 millas de Irlanda, mientras se quedaba desesperadamente sin carbón. Como uno de los barcos que suministraban provisiones vitales para el esfuerzo de guerra, se hundió con una carga de plata asegurada en 600.000 libras, equivalente al valor actual de 150 millones de libras. Esta pérdida contribuyó a que el Reino Unido abandonara el patrón oro, poco después. Las familias de los 86 hombres perdidos en el mar expresaron gratitud por tener algo de cierre al encontrar su ubicación largamente oculta. Utilizando sonar avanzado, vehículos remotos y 5.800 metros de cable, una tripulación recogió lingotes de plata esparcidos por el fondo del mar. Más de 1.200 lingotes fueron recuperados. El metal y la tragedia entrelazados finalmente fueron llevados de nuevo a la superficie, después de 70 años. Al igual que el Titanic, que ahora fertiliza nuevas bacterias y ecosistemas amantes del metal, el Gair Sopa también alberga coloridas formaciones de coral a lo largo de sus barandillas incrustadas y óxidos. Su historia entrelazada para siempre con las fortunas y futuros enterrados y recuperados del abismo. Número 17.
Naufragio del Thistlegorm. Yaciendo cerca de los arrecifes del Mar Rojo de Egipto, se encuentra el naufragio de un barco mercante armado británico bombardeado y hundido durante la Segunda Guerra Mundial. El SS Thistlegorm se ha convertido en uno de los naufragios más famosos y accesibles del mundo, desde su descubrimiento en la década de 1950, ofreciendo a los buceadores la oportunidad de explorar una cápsula del tiempo de guerra. El vapor de 413 pies fue hundido el 6 de octubre de 1941 por el piloto alemán Heinz Wolfgang Schnaufer, mientras estaba anclado cerca de Ras Mohammed. Cargado con suministros vitales destinados a las fuerzas británicas en el norte de África, el Thistlegorm transportaba de todo, desde camiones, motocicletas, piezas de aviones, botas y municiones, hasta botas Wellington y papel higiénico. Todos artículos que simbolizaban el esfuerzo británico en tiempos de guerra. Las cargas de profundidad activadas por la tripulación como medida de defensa probablemente aceleraron el hundimiento. Aunque 9 marineros fallecieron trágicamente, el Thistlegorm permaneció olvidado en el fondo del mar hasta que fue redescubierto e identificado en 1956 por el famoso explorador oceánico Jacques Cousteau. Los buceadores que descienden a su naufragio hoy se encuentran con una vista asombrosa. Un barco todavía completamente cargado con su carga, sentado erguido en la arena con la estructura metálica y los colores notablemente intactos gracias a las condiciones de baja corriente. Las motocicletas aún descansan en posición vertical en la bodega, mientras docenas de camiones están cargados en la cubierta, sus neumáticos ahora hogar de peces. Todos artefactos de los días de gloria del poder manufacturero británico. Número 16. Tesoro de $1 millón. El descubrimiento de un tesoro perdido enciende la imaginación como pocas cosas. En julio de 2015, ese sueño se hizo realidad para Eric Schmidt, un rescatador profesional, cuando descubrió más de $1 millón en monedas en un sitio de naufragio español, de 1715 sin nombre frente a la costa del Tesoro de Florida. El hallazgo se sumó a la leyenda de lo que se considera el área de naufragios no rescatados más rica de la Tierra. El apodo de esa área se remonta a hace más de 300 años, cuando España dominaba los mares del mundo y saqueaba gran parte de la riqueza de Sudamérica. Galeones españoles cargados de riquezas navegaban de regreso a Europa, bordeando la costa este de Florida. En julio de 1715, todo eso cambió cuando un huracán azotó la costa, hundiendo 10 barcos del tesoro españoles y esparciendo sus fortunas por la plataforma continental, en una de las mayores pérdidas de tesoros de la historia. Oro y plata por valor de 500.000 millones en términos actuales siguen perdidos. Schmidt hizo su hallazgo de 2015, mientras pescaba con imanes para explorar un nuevo campo de escombros no identificado, encontrando 51 monedas de oro en segundos, luego desenterrando cientos más enterradas bajo la arena. Escudos y reales bien conservados, algunos todavía agrupados. Búsquedas posteriores descubrieron raras esmeraldas colombianas, cumpliendo un sueño de toda la vida para Schmidt. Número 15. Estatuas Moai polinesias. Las icónicas figuras humanas monolíticas de la isla de Pascua también han sido avistadas por buceadores bajo el mar, conocidas como Moai. Casi 900 de estas estatuas existen en tierra, construidas por el antiguo pueblo Rapa Nui, que habitó la remota isla del Pacífico, pero algunos Moai han sido encontrados parcialmente sumergidos a lo largo de secciones de la costa de la isla. Cómo llegaron a descansar bajo las olas es incierto. Algunas teorías sugieren que fueron sumergidos por el aumento del nivel del mar, mientras que otras proponen que podrían haber sido parte de rituales sagrados u ofrendas a los dioses. Uno de los Moai sumergidos más impresionantes fue descubierto cerca de la playa Anaquena de la isla de Pascua en 2009. Tallado en roca volcánica, mide más de 16 pies de altura y pesa varias toneladas. Se encuentra de espaldas al océano, como si vigilara protectivamente la costa. Esto ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir que originalmente estaba de pie en tierra, pero se erosionó hacia el mar a medida que las aguas subieron gradualmente durante siglos, después del último pico de la edad de hielo. Otros pequeños Moai dispersos cerca parecen estar colocados boca abajo o de lado. Descubrimientos como este demuestran que nuestra visión de la intrigante cultura antigua de Rapa Nui sigue siendo incompleta sin investigaciones de las áreas submarinas también. Los Rapa Nui tenían una creencia única de que los Moai encarnaban espíritus ancestrales, y cada uno estaba asociado con el fundador mitológico de un grupo de aldeas. Algunos Moai pudieron haber sido despojados de su poder tras la muerte de un jefe rival, para disminuir la influencia espiritual del jefe y dar paso a un nuevo liderazgo. Intencionalmente derribar selectos Moai al mar podría apoyar esto. Cualquiera que sea su propósito preciso, las estatuas sumergidas de la isla de Pascua acentúan el aura mística que las rodea en tierra. Las figuras vigilan desde sus lugares de descanso acuáticos como si insinuaran historias y creencias perdidas, ahora ahogadas por las mareas del tiempo. Número 14. Cráneo de 13.000 años de antigüedad.
Los restos esqueléticos humanos antiguos ofrecen una visión notable de las vidas remotas de nuestros antepasados. Pero pocos ofrecen una visión tan prolongada del pasado como el fósil humano más antiguo conocido en todas las Américas, el de una adolescente que vivió hace casi 13.000 años. Sus huesos fueron descubiertos por buceadores a más de 100 pies bajo el agua, en una cueva cenote mexicana completamente oscura, sagrada para los antiguos mayas. Las cuevas habían permanecido selladas durante milenios, permitiendo que sus secretos sobrevivieran hasta la actualidad. Nombrada Naya, griego para ninfa del agua, la pequeña de 15 a 17 años, cayó más de 100 pies verticales en el pozo de la cueva, quizás buscando desesperadamente agua en un duro paisaje del Pleistoceno. Aunque probablemente murió rápidamente por sus heridas, el agua dulce y fresca y el ambiente oscuro de la cueva preservaron perfectamente cada detalle. Los científicos pudieron analizar la forma de su pelvis, las caries dentales, la curvatura de la columna vertebral e incluso restos de comidas a través de una placa fosilizada en sus dientes. Los isótopos en sus huesos rastrean orígenes que confirman que algunas de las primeras personas probablemente llegaron a América del Norte a través del puente de Beringia, cerca del final del último período glacial. Aunque la vida de Naya fue trágicamente interrumpida antes de la adultez, durante un tiempo de cambios climáticos y agitación, sus restos ahora sirven como una clave esencial para desvelar los secretos de los primeros nativos americanos. Sus desafíos de salud, ascendencia, dietas y habilidades de supervivencia al adaptarse a cambios ambientales dramáticos. Fósiles sumergidos como los de Naya refuerzan que muchos conocimientos sobre nuestra historia colectiva como cazadores-recolectores tempranos aún permanecen ocultos bajo las olas y en cuevas inundadas que solo ahora están siendo exploradas. Número 13. Hidromedusa ártica. Delicada, translúcida y fantasmal, un pariente único de la medusa conocido como la hidromedusa ártica, se desplaza silenciosamente por los mares polares. Con sus tentáculos delicados y campanas frágiles, se asemejan más a criaturas extraterrestres que a cualquier ser terrenal. Sin embargo, estas formas de vida etéreas sobreviven y prosperan en uno de los hábitats más duros del planeta, las oscuras y frías aguas del océano Ártico. Sus cuerpos gelatinosos laten contra las heladas profundidades negras entre flujos de hielo dispersos, descendiendo a más de 3.300 pies, persiguiendo plancton y pequeños peces en la penumbra perpetua. Tonalidades vivas tiñen algunas especies, en patrones característicos de bioluminiscencia, otorgándoles un resplandor biótico de otro mundo mientras giran a través del espacio líquido, sin preocuparse por un solo culto durante meses. Parientes más grandes, como la medusa melena de león, atraen más notoriedad por sus tamaños imponentes. Pero por su apariencia mística, las diminutas hidromedusas se destacan. Su existencia improbable captura la realidad de la sorprendente diversidad de la naturaleza que logra emerger incluso en mundos extremos, como las profundidades del Ártico. Sirven como inspiración de que la vida encuentra una manera de perseverar y florecer con gracia contra las adversidades, por frágil que pueda parecer esa persistencia. Número 12. Espada de cruzado. A principios de 2021, un buceador recreativo frente a la costa del Carmelo en Israel vislumbró un objeto que sobresalía misteriosamente del sedimento del fondo marino. Al descender a 60 pies, reveló que era la empuñadura de una espada medieval de tamaño completo, una reliquia de 900 años de antigüedad, desgastada pero intacta. Lo que este buceador encontró resulta ser una rara arma de los cruzados, que data de las icónicas Guerras Santas, donde los ejércitos europeos buscaban reclamar la Tierra Santa. Encerrada en una gruesa capa de concreción formada por siglos de conchas marinas y arena, la hoja de la espada permaneció asombrosamente bien conservada. La extracción tuvo que esperar 4 meses a que llegaran expertos arqueólogos, quienes mapearon su ubicación y eliminaron meticulosamente la cubierta para revelar un arma de guerra de acero de 1 metro de largo, en condiciones extraordinarias. Las radiografías muestran una hoja de hierro sin corrosión en el interior, lo que lleva a teorías de que estaba envainada cuando se perdió en el mar. También identificaron el diseño de la cruz solar, marcando la fabricación cristiana medieval temprana, entre 1095 y 1271 después de Cristo, abarcando la violenta era de las cruzadas. Cómo llegó a descansar en el fondo del mar es desconocido. Quizás un caballero cristiano la dejó caer desde un barco que transportaba peregrinos y tropas a una cruzada posterior desafortunada. O teorías más fantasiosas imaginan que fue arrojada ceremonialmente al mar, su dueño no queriendo que el arma que no logró entregar Jerusalén fuera utilizada por otros. La espada espera más investigación, pero representa el duradero patrimonio tangible, que aún se recupera de un periodo volátil que cambió para siempre la dinámica intercultural de Europa y el Medio Oriente. Número 11. Círculos de cultivos submarinos. Extraños diseños geométricos circulares en las arenas submarinas inicialmente desconcertaron a los buceadores japoneses, quienes los notaron por primera vez, apareciendo esporádicamente frente a la isla Amami Oshima, a mediados de la década de 1990.
con un diámetro que varía de 6 a casi 13 pies. Estos elaborados grabados en el fondo del mar se extendieron con el tiempo a sitios frente a Europa, e incluso Israel, pero nunca se vio a ningún creador humano detrás de ellos. Algunos especularon que podrían ser marcas de extraterrestres visitantes, pero la realidad resulta ser mucho más sorprendente. Los artistas responsables son peces globo macho, de poco menos de 18 centímetros de largo, que meticulosamente crean extensos nidos de apareamiento para atraer a las hembras. Un macho pasa hasta 10 días, agitando incansablemente sus aletas, para excavar valles y apilar crestas curvas usando los granos de arena, esculpiendo un intrincado mandala que se puede ver desde arriba. Luego decora los bordes, añadiendo conchas o fragmentos de coral, resultando en una de las construcciones geométricamente más precisas hechas por un animal. Las hembras señalan su atracción al flotar sobre la obra maestra. Su posición permite al macho recolectar los huevos de manera eficiente. La simetría de toda la estructura probablemente ayuda a optimizar el flujo de agua para oxigenar los huevos. Mientras los humanos se entregan a rituales de cortejo mucho más caóticos, el humilde pero determinado pez globo ha dominado el arte paciente de la precisión al conquistar una pareja. Número 10. Agujero Amberjack. Dentro de una depresión submarina llamada Agujero Amberjack frente a Florida, los buceadores entran en un verdadero vacío azul en el fondo del océano. La enorme estructura de sumidero abierto, conocida como agujero azul, se sumerge a más de 450 pies, formando una cavidad cilíndrica rodeada de lados inclinados, incrustados de coral. El sitio atrae peces de arrecife, tiburones y, por supuesto, jureles, peces deportivos depredadores que patrullan las paredes del borde superior, prosperando en su rico ecosistema. Pero los agujeros azules en general siguen siendo poco comprendidos. Con profundidades que van desde cientos hasta miles de pies, salpican las aguas de las Bahamas, el Atlántico Oriental y otras regiones en números sorprendentemente altos. Algunos incluso se conectan a sistemas de cuevas. Su nombre técnico, sumideros marinos, sugiere cómo se asemejan a formaciones geológicas en tierra. Sin embargo, sabemos sorprendentemente poco sobre su escala completa y distribución global en las aguas de la plataforma, ya que la mayoría existen imperceptiblemente profundas y no se ven lejos de la costa. El agujero Amberjack presenta una puerta para que los científicos estudien la vida que prospera a diferentes profundidades, así como para recolectar muestras de agua y microbiológicas para su análisis. Y para los buceadores, descender a través de su abismo azul, experimentando paredes verticales y vida proliferando a lo largo de vívidos gradientes de profundidad, evoca el atractivo psicológico y el misterio que ha atraído a la humanidad a las profundidades ocultas a lo largo de las eras. ¿Qué otros descubrimientos nos esperan a medida que ampliamos nuestra comprensión de los secretos sumergidos del océano? Número 9. Los cañones de Barba Negra. Las aguas que rodean los Outer Banks de Carolina del Norte están llenas de leyendas de piratas notorios y fortunas hundidas hace siglos. Barba Negra se destaca entre ellos, un marinero británico que saqueó las aguas del Caribe y de la América colonial, acumulando poder y riquezas suficientes para reunir una pequeña flota para 1718. Pero ese año, varias fuerzas navales convergieron para eliminar sus amenazas, enviando con éxito a Barba Negra y su barco, la venganza de la reina Ana, o eso decía la historia, a descansar en aguas saladas. En 2022, surgieron nuevos detalles de la historia de Barba Negra, cuando técnicos marinos encontraron un enorme cañón incrustado en la arena, a 2 pies de profundidad frente a Atlantic Beach. 8 pies de largo y con un peso colosal de 2000 libras. El tamaño del cañón coincide con los registros de los montados a bordo del Queen Anne's Revenge. Su descubrimiento siguió a otro encontrado recientemente, insinuando que más restos esperan ser recuperados, potencialmente con tesoros metálicos y esmeraldas a la par de los cuentos de piratas. Lo que atrae a muchos no es solo la fortuna, sino la historia tangible, permitiendo a uno viajar en el tiempo momentáneamente a bordo de un buque insignia pirata de 300 años, mientras desataba el caos y ambiciones inigualables durante su época. Cada disparo de cañón resuena con historias pintadas en ominosos folletos, y una autoridad retumbante a través de los mares. Pero incluso sin oro ni joyas, las aventuras en lo desconocido histórico parecen ser recompensas que se justifican por sí mismas. Número 8. Asentamiento Atlit Jam. Bajo las olas del Mediterráneo se esconden cimientos circulares de piedra de 8.900 años, que cambian nuestra comprensión de los primeros colonos y civilizaciones marítimas de la humanidad. Frente a la costa del Carmelo en Israel, se ha descubierto una aldea neolítica sumergida, mostrando algunas de las evidencias más antiguas de una economía agropastoral de pesca, en un entorno marino. Los restos bien conservados de Atlit Jam incluyen círculos de piedra que miden hasta 3 metros de diámetro, que una vez sostuvieron cabañas de madera con hogares e instalaciones típicas de asentamientos establecidos. Artefactos como madera, semillas y herramientas de sílex muestran una sociedad hábil en múltiples estrategias de producción de alimentos vitales para las aldeas, cosecha de plantas, cría de ganado y pesca abundante.
El agua de mar finalmente subió, sumergiendo a Tlit Jam tan suavemente durante siglos, que se capturó una instantánea sin igual de la vida cotidiana para su redescubrimiento moderno, abriendo una lente inesperada sobre cómo los pueblos del Holoceno temprano innovaron su sustento. Como pistas en un paisaje velado, las ruinas sumergidas de Tlit Jam revelan matices de las primeras comunidades costeras de la humanidad, experimentando con los ecosistemas abundantes pero indómitos que los rodeaban. Destaca que los antiguos que miraban al océano, al igual que hoy, presentaban tanto aventuras como peligros que rodeaban los horizontes conocidos. Número 7. Avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desata como un crisol definitorio que moldeó el orden mundial moderno de hoy. Los frentes de batalla se extendieron a través de océanos y continentes desde 1939 hasta 1945, por encima y por debajo de las olas. El inmenso enfrentamiento en el Mar del Coral entre las fuerzas aéreas navales japonesas y aliadas marcó una campaña pacífica crucial donde cada lado luchó sin disparar directamente contra los barcos enemigos. Las aeronaves que apuntaban a embarcaciones a cientos de millas de distancia anunciaron nuevas eras en la guerra naval. Esta batalla remota también dejó su vacío desaparecido en acción, la tripulación y los aviones perdidos en el abismo. Esa oscuridad reveló algunos secretos en 2018, cuando una expedición internacional mapeó y luego desplegó un dron submarino sobre un hallazgo sorprendente, que no había sido registrado antes por ningún registro o señal de localización. Imágenes de sonar gradualmente revelaron los contornos de un avión de combate bien conservado de la época, reposando erguido a 13.000 pies de profundidad. A medida que las cámaras guiadas a distancia se acercaban a metros a través de la negra oscuridad, surgieron detalles: la insignia de estrella, el número de escuadrón, las alas inclinadas hacia atrás en ángulos agudos, toda evidencia de que podría ser un raro Curtiss P-40 Warhawk que vio combate frecuente en el Pacífico. Tendido sobre jardines de coral en la cima de una montaña submarina, el Warhawk parece haber fallado por poco un intento de aterrizaje encubierta, para deslizarse directamente por el borde del portaaviones. Las probabilidades de que este avión alguna vez fuera localizado desafían la creencia, pero emerge como una cápsula del tiempo en la batalla decisiva del propio Mar del Coral. Las desesperadas escaramuzas para controlar los destinos de Australia y Hawái contra las fuerzas imperiales japonesas. Junto al redescubierto USS Lexington, el Curtiss añade textura tangible a los legados y pérdidas de esos meses que influyen en la trayectoria de la historia hasta hoy. Número 6. La tumba del faraón negro. Bajo las aguas tranquilas del Nilo, yace un reino borrado de la mayoría de los registros del antiguo Egipto, el de los faraones negros de Nubia que gobernaron como la 25ª dinastía durante 50 años, a partir del año 760 a.C. El prejuicio y racismo modernos probablemente alimentaron su asombrosa ausencia de los relatos históricos egipcios. Pero nuevos y tentadores descubrimientos submarinos en el norte de Sudán buscan restaurar su rico legado, expresado a través de magníficas estructuras a lo largo del Nilo. En la capital real nubia de Tangel, los arqueólogos drenaron y luego exploraron un enorme templo de la 18ª dinastía del faraón Tutmosis III, superado en tamaño solo por Karnak. Las paredes de arenisca tallada con el cartucho de Amenhotep III confirman el respeto nubio y la incorporación de deidades egipcias en templos que luego se inundaron cuando el lago Nasser se elevó detrás de la presa de Asuán. Igualmente notable fue una estatua de granito negro de tamaño natural del faraón Taharka, uno de los gobernantes más prósperos de Nubia, encontrada sumergida allí. Pero los hallazgos más emocionantes continúan emergiendo más arriba del Nilo, cerca de la moderna Karima. En 2019, los arqueólogos detectaron, y luego se sumergieron en unas escaleras sumergidas que conducen hacia la oscuridad, revelando que se abren al templo funerario perdido de Aspelta, fundador de la 25ª dinastía de Nubia. Paredes de oro relucen dentro de cámaras llenas de agua que aún esperan ser completamente excavadas. El redescubrimiento de la tumba de Aspelta asegura que el legado de la dinastía de Nubia persiste contra aquellos que intentaron ocultar su profundo liderazgo. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Nadie se suponía que encontraría esto. Si un buzo no hubiera capturado esto, nadie lo creería. Un equipo de buzos de aguas profundas estaba buscando artefactos en el Atlántico, cuando se toparon con un gran contenedor en el fondo del océano. Hay relatos contradictorios sobre lo que sucedió después. Algunos afirman que intentaron y no lograron abrir el misterioso contenedor. Otros dicen que lograron abrirlo, solo para encontrar una extraña máquina en su interior que no pudieron entender. Sin embargo, el informe más inquietante es que el contenedor estaba lleno de restos humanos, y los buzos huyeron del lugar en pánico. ¿Qué crees que podría haber dentro de este extraño contenedor? ¿Y cómo podría haber terminado tan lejos bajo las olas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Número 5. Motores del Apolo 11.
Cuando el Apolo 11 impulsó a los primeros enviados de la humanidad hacia otro mundo, en 1969, lo hizo sobre la furia controlada de 5 monstruosos motores de cohete, canalizando el poder de un sol controlado, quemando 20 toneladas de combustible por segundo. Sus 12 minutos de gloria del Saturno V lanzaron al Columbia fuera de la vista, antes de que los propulsores cayeran de nuevo para quedar ocultos durante décadas frente a Florida. La ambición que impulsaba su vuelo desapareció de la memoria, al igual que las enormes toberas desechadas de la primera etapa de los cohetes, después de completar su trabajo histórico. Eso cambió en marzo de 2012, cuando los sensores a bordo de un buque de salvamento vislumbraron, y luego confirmaron contornos casi míticos a 2.5 millas de profundidad, en las llanuras abisales del Atlántico. Escaneos de alta definición resolvieron gradualmente 5 icónicos motores, F-1, más grandes que autobuses, que desataron el poder interno de 25 presas Hoover, sobre una tierra que se alejaba rápidamente abajo. Vehículos submarinos fueron desplegados rápidamente, devolviendo imágenes de poderosas toberas emergiendo del lodo, otorgando un vistazo improbable a un evento seminal para el logro humano. Número 4. Calamar colosal. Surgiendo de las profundidades de la zona crepuscular del Océano Austral, entre la Antártida y Nueva Zelanda, el calamar colosal se presenta como un glorioso monstruo que exige estatus de leyenda. Pero a medida que la ciencia desmantelaba las historias míticas de los marineros sobre el Kraken, una realidad aún más extraña esperaba ser conocida de este esquivo gigante del mar profundo que dominaba el abismo helado que rodea la Antártida. Los calamares colosales rivalizan incluso con los cachalotes de gran tamaño en escala, con mantos masivos de 10 metros de circunferencia, ocasionalmente más largos, pero 8 ventosas con dientes alrededor de cada brazo, girando independientemente como cabezas de víboras hambrientas, impulsan a los enormes moluscos más rápido de lo que cualquier observador anticipó. Y luego están los ojos más grandes documentados en el reino animal, de más de 11 pulgadas de ancho, que otorgan la capacidad de detectar ballenas a cientos de pies de distancia en la total oscuridad, a media milla de profundidad que patrullan. Sin embargo, a pesar de lo tentadoramente cerca que parecían, ningún científico vio un calamar colosal adulto hasta 2007. Al igual que el celacanto antes de él, esta llegada tardía a la zoología formal encendió nuevos modelos de lo que parecía posible en la evolución. Siguieron revelaciones de formas delicadas, inmaduras y diáfanas, hembras más feroces y batallas con cachalotes penetrando profundamente en el mejillón. Pero los misterios persisten incluso cuando los vehículos de exploración ahora invaden su dominio, cazan cooperativamente o muestran inteligencia como sus primos los sepias. A medida que las intrigas solo se multiplican, el majestuoso calamar colosal se desliza de nuevo a través de velos de oscuridad, moviendo lentamente sus armas de guerra hasta la próxima vez que elija revelar su majestad. Número 3. Pez mejor amigo. Bajo las olas, fuera de una pequeña isla japonesa, una improbable amistad entre especies prospera contra todo pronóstico. Cada pocos días, el buzo de 79 años Hiroyuki Arakawa hace sonar un gong submarino para anunciar su llegada. En cuestión de minutos, un pez solitario sale disparado de su refugio rocoso, moviéndose con entusiasmo para abrazar a su compañero humano de 25 años. Acogida en sus brazos, Yoriko, el pez lábrido asiático, mordisquea juguetonamente los dedos de Arakawa a través de sus gruesos guantes, un ritual de afecto que conecta a dos seres de mundos muy diferentes, pero que comparten lazos más profundos que la familia. Su primer encuentro ocurrió en 1995, cuando Arakawa notó al lábrido herido escondiéndose de amenazas que dejaron cortes profundos en su espalda. Inicialmente temerosa de los humanos, días de alimentación suave de peces lentamente construyeron confianza. Después de recuperarse gracias al cuidado de Arakawa, Yoriko nunca se apartó de su lado. A medida que pasaban los años, sus rutinas se sincronizaron en un homenaje a una amistad entre especies improbable, pero genuina, que sobrevivió a la incredulidad e incluso a la tragedia. A veces, crueles pescadores desgarraban el labio de Yoriko, pero ella persistía. Ahora merecidamente famosa en Japón, su notable relación subraya las profundidades de la sensibilidad emocional y la personalidad que a menudo son ignoradas por los ciudadanos marinos de la Tierra. Número 2. Restos del transbordador espacial Challenger. 73 segundos después del despegue en una fría mañana de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró sobre Cabo Cañaveral con la pérdida de los 7 astronautas a bordo. Finalmente dieron sus vidas en sacrificio al ver a una maestra civil, Krista McAuliffe, llevar las ambiciones de vuelo espacial más lejos de lo que se había intentado antes. Mientras millones observaban en vivo en las aulas, las narices alargándose en estelas perforantes, se congelaron. Luego desaparecieron en una bocanada fatal. Todas las búsquedas durante meses peinaron campos de escombros en la superficie, pero no lograron localizar un segmento inquietante, el cono de nariz de 8 pies que protegía el corazón de la nave.
Luego, en marzo de 2022, un improbable destello en las pantallas de sonar atrajo a un equipo documental que evaluaba restos de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial frente a Florida. Sus luces revelaron gradualmente los contornos esqueléticos del transbordador, emergiendo en un desierto del fondo marino y sobresaliendo de un fuselaje medio enterrado, los icónicos compartimentos de nariz que albergaban el compartimento de la tripulación perdido. Incrustado en 3 décadas de crecimiento de coral y hogar de meros persistentes, este cierre provocó una reflexión sobre cómo las ambiciones pueden lanzar ideales, transformando la tragedia en recuerdo, cuando se alinean con horizontes esperanzadores, hacia los cuales los 7 astronautas del Challenger dedicaron su máximo sacrificio para lograr, sin importar cuál sea la frontera futura. Número 1. Camino a la Atlántida. La leyenda de la ciudad perdida de Atlántida ha cautivado a la humanidad durante milenios. Se decía que la sociedad isleña utópica descrita por los antiguos filósofos griegos desapareció bajo las olas en un solo día y noche. Pero, ¿podría ser real la mítica Atlántida? Nadie se suponía que encontraría esto. Si un buzo no hubiera capturado esto, nadie lo creería. A finales de la década de 1960, los buzos hicieron un descubrimiento desconcertante e intrigante en las cristalinas aguas del Caribe, que parecía sugerir que la leyenda podría ser cierta. Una disposición submarina de formaciones megalíticas, inusualmente rectas, que se asemejan a un camino, templo o muro que conduce a quién sabe dónde. Encontrado frente a la isla Bimini Norte en las Bahamas, el arreglo submarino de piedras de 0.6 millas de largo parece fuera de lugar entre el fondo de piedra caliza natural y arrecifes irregulares. Llamado el Camino de Bimini, algunos teorizan que es un remanente de calzada, rompeolas o muro de puerto de la antigua ciudad de la Atlántida, presumiblemente construido antes de su legendaria destrucción. Su descubrimiento coincidió con el momento y lugar exactos que el famoso psíquico Edgar Cayce había predicho que se encontraría evidencia de la Atlántida, avivando aún más el misterio. Sin embargo, los geólogos sugieren que las piedras de Bimini Road son un ejemplo de un fenómeno natural conocido como roca de playa, una formación sedimentaria natural similar al concreto creada por la precipitación de carbonatos, donde las playas de arena se encuentran con mares cálidos y poco profundos. La zona intermareal moja y seca repetidamente estas arenas, formando los escombros en bloques. Estudios muestran que las piedras coinciden con formaciones similares encontradas en costas cercanas. Sin embargo, los teóricos de la Atlántida argumentan que sería una coincidencia extraordinaria que la roca de playa se formara de manera tan uniforme. Mientras continúan los debates, el sitio sigue siendo una atracción popular para el buceo, y a pesar de la evidencia que se aleja de los orígenes de la Atlántida, no podemos descartar completamente la posibilidad de una estructura humana antigua genuina enterrada dentro. El Caribe, después de todo, estuvo una vez salpicado de civilizaciones perdidas, algunas, como los mayas, posiblemente influenciadas por el contacto con, o leyendas de la propia Atlántida. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.